Saludos videonautas. Hoy, 13 de noviembre de 2025, abrimos un nuevo canal. Este canal se llama América Despierta con Rafael Pagán. El objetivo de este programa es poder estar sincronizados con lo que ocurre en Latinoamérica, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. No incluimos, aunque mencionaremos de vez en cuando en algún video, a los Estados Unidos de Norteamérica, porque casualmente ese es nuestro problema. Y Canadá lo mencionaremos como parte de nuestros problemas, tratados y prerrogativas que tenemos frente a nosotros. Son dos países de habla inglesa, dos países anglosajones, uno con una fuerte injerencia francesa, sería Quebec en Canadá, y el otro inundado de inmigrantes por siglos, hoy reclama ser de pura sangre. Pero Latinoamérica tiene muchos elementos en común, además de su idioma, además de una principal religión, su trasfondo multicultural con respecto a los grupos de origen y un conflicto permanente entre los sectores conservadores y progresistas. Eso es algo que no le ha permitido avanzar, pero como dialécticamente actúa, son pasos que se van dando. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a México, por una razón que yo diría que raya en lo obvio, pero no, para aquellos que no están acostumbrados a este tema o que oyen por primera vez sobre México, pues nos encontramos en una disyuntiva que pareciera ser sencilla, pero desde que Donald Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el orangután naranja, como algunos le llaman, el gorila naranja, como otros lo llaman, ha puesto su mirada en México. Ha querido ejercer un control directo tanto del territorio como de su población, y no digamos de su política exterior. La relación que México tiene con otros países es algo que está vigente. México tiene sus propios problemas que lo debilitan ante el acecho imperial y los halcones de Estados Unidos. Eso es algo que pasaremos brevemente, lo mencionaremos, pero que no será nuestro eje central en esta discusión. Cuando Donald Trump inicia la guerra contra México, anunciando que va a asignar aranceles a los productos mexicanos, la respuesta inmediata del gobierno mexicano fue la de defender la producción interna, por lo menos en los dichos. Entre los vaivenes de si pongo impuestos o no pongo impuestos, o si pongo aranceles o no pongo aranceles, finalmente se dieron cuenta que había un tratado que, aunque ha sido combatido desde que se fundó el Tratado de Libre Comercio, y que López Obrador acusó de liberalismo económico y la derecha, y que Claudia Sheinbaum también, pero ahora se agarran a ese tratado para subsistir. Lo interesante, o mejor dicho, lo preocupante, es la ambivalencia que el gobierno tiene
ante la respuesta de los ataques de Donald Trump. El día que Donald Trump anunció que retiraba 13 rutas internacionales desde el aeropuerto Felipe Ángeles hacia Estados Unidos, el comentario o la defensa que la presidenta dio fue, en su tono usual: México no es una piñata. Tenemos que reconocer que el carisma de doña Claudia es parecido al de una cucaracha, pero exteriorizó un punto importante: que México estaba recibiendo golpes una y otra vez. No será una piñata, pero está recibiendo los golpes. La presidenta Claudia revivió el discurso soberanista. México es soberano, cuando Donald Trump anunció que habría de enviar tropas para atacar los cárteles de la droga, del narcotráfico en México. Hasta este momento no ha enviado un ejército, pero sí ha enviado drones, ha enviado aviones, tiene una vigilancia permanente, y el discurso de la presidencia sigue siendo la soberanía. Para aquellos que no saben lo que es la soberanía, es la autoridad que se tiene sobre el territorio al que estamos hablando y sobre la población que vive en ese territorio. También la soberanía incluye la relación que ese Estado tiene con sus vecinos, con sus externos. Lo que decida ese Estado soberano con relación a otro país es de asunto exclusivo de la nación. No está en manos de Donald Trump o de Estados Unidos el fiscalizar con quién se relaciona México. Aún así, parte de los golpes que México recibe es por el trato preferencial que tiene hacia Cuba, por el respeto que sí exige hacia Venezuela y por el intentar proteger a los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. El problema con esa soberanía o ese reclamo soberano es que no viene acompañado de los actos políticamente y económicos que deberían ser. Hay dos pilares que atentan contra esa soberanía en este país. 40 años de globalización han hecho que las fronteras mexicanas estén casi disueltas. No se sabe dónde comienza uno, dónde termina el otro. Eso es la globalización, la disolución de esa frontera, el tránsito sin problema de mercancías, sin aranceles. Una cadena de producción donde hoy se produce un tornillo aquí, una tuerca acá y se ensambla un carro en otro lugar para ser vendido en un cuarto lugar. Esa globalización, a la cual se opone Donald Trump con un discurso soberanista y con un discurso América grande de nuevo, México no ha logrado definirlo claramente. Si somos o no globalistas no está en el discurso de López Obrador o de Claudia Sheinbaum. Si somos o no antineoliberales no está en el discurso, está en la práctica. Hay dos instancias fundamentales
que permiten que el discurso globalista siga vigente en nuestro país. Uno es el Banco de México. La Constitución fue enmendada en el 1992 para que el Banco de México rindiera beneficios al capital extranjero, al capital internacional, mantuviera la macroeconomía estable y controlara la tasa de interés. Algo que el país, la presidenta, el Congreso, el tribunal no pueden cambiar, a menos que cambien la Constitución. El Banco de México es, entre comillas, autónomo. Yo diría que es soberano. Es una soberanía dentro de una soberanía. Y mientras el Banco de México sea dueño y señor de sus políticas, México será neoliberal y rendirá cuentas a Estados Unidos. Estará agachado a la política de Estados Unidos. El segundo pilar que sostiene el neoliberalismo en México es el Tratado de Libre Comercio. Ese tratado que rompió las fronteras entre Estados Unidos, Canadá y México para dar paso a la libre mercancía, al libre comercio. Ese es el proyecto que Marcelo Ebrard, candidato a presidente por Morena desde ahora, está defendiendo fuertemente. La exigencia, y en eso consiste la negociación, es que la producción que se lleve a cabo en México será considerada coproducción norteamericana. Entiéndase que es como si Donald Trump estuviera sentado en la directiva de la empresa que está produciendo una mercancía que luego va a ser enviada a Estados Unidos. El certificado de origen lo va a dar Estados Unidos. La supervisación de qué se produce, cómo se produce y con qué elementos se produce, la va a dar Estados Unidos. Esa es la garantía que Marcelo Ebrard le está ofreciendo a Donald Trump para que firmemos el Tratado de Libre Comercio. Ese es el neoliberalismo. Eso no es soberanía. Y el garrote que tiene Estados Unidos, que se llama aranceles, ha sido mitigado al obligar al Banco de México a comprar deuda norteamericana, bonos de la Federación Norteamericana, del Tesoro de Estados Unidos. Compramos deuda devaluada, porque el dólar se está devaluando. Compramos una deuda impagable. Nadie puede pagar, ningún país del mundo puede pagar 37.000 millones de millones. 12 ceros más un 37. No, ni Estados Unidos, aunque está tratando de que con la invasión a Venezuela se puedan apoderar del petróleo, del oro, de los diamantes y de los minerales que tiene Venezuela y con eso cuadrar su déficit. Pero las debilidades internas por tener narcofuncionarios, por la ambivalencia política que tiene México, la está pagando comprando deuda norteamericana y la está pagando al garantizarle a Estados Unidos que supervise la producción mexicana. Eso sí, dentro del discurso de la soberanía.
porque recuerden que es sí, 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 pero no. Se dirá soberanía, se dirá seguridad, pero realmente lo que hay es ser vasallos, ser sometidos. No hay una definición clara en términos económicos de hacia dónde va México. Por eso los problemas que se tienen. No hay claridad. Un grupo muy pequeño de pudientes, de banqueros, de empresarios, protegidos por Estados Unidos, se están beneficiando. Mientras la población en general vive del mercado informal y de las migajas. Esa es la situación. México tiene que definir o soberanía o comercio internacional con respeto absoluto de las decisiones internas del país. No comercio internacional sometidos a las decisiones y prerrogativas norteamericanas. Ese es el problema y la disyuntiva en que se encuentra México en este momento. Esperemos podamos seguir adelante. Muchas gracias.